vamos a hablar sobre escritura de trabajos académicos, géneros y estilos académicos. Entonces vamos a empezar un poquito con los géneros y estilos académicos, ¿tá? Eh, que es donde nosotros, en particular, eh, vean que no vamos a tocar los géneros novelísticos ni de noticias, porque esta asignatura se enfoca a lo que es todo lo que tiene producción académica y científica. Por lo tanto, hacia eso vamos, ¿no? Pero cuando uno escribe cualquier cosa, lo que hace es comunicar lo que está pensando, lo que opina, lo que ha hecho, ¿tá? Una idea. Y en ciencia y en academia es lo mismo. Las comunicaciones, que se le llaman así, comunicaciones, son paper, libros, etcétera, pretenden mostrar lo que la persona ha hecho, que ha pensado, que opina. Entonces vamos a ir por allí, por la escritura de textos académicos. Entonces, es claro que cada disciplina en particular va a tener una estructura o tipo de texto que generalmente utiliza, ¿no? Por ejemplo, acá estamos poniendo que los abogados escriben y leen leyes, ¿no? Y los médicos, historias clínicas. También, obviamente, producen diseños, ensayos clínicos, estudios de riesgo, lo que fuera, pero la mayoría de los médicos leen historias clínicas. Es decir, cada disciplina tiene hasta un formato o tipo de texto habitual a leer. Pero digamos que hay algunas este, eh, mm, formas que son comunes a casi todas las disciplinas científicas, y que es la forma en que uno comunica. Y estos son los artículos, las reseñas, las recensiones, los libros también, ¿no? Entonces, ¿qué es un género discursivo? Porque nosotros tenemos que ver que, en nuestro caso, el género discursivo va a tener que ver con la comunicación académica. No es un género discursivo novelístico, como dijimos, o de novela. Entonces eran una serie de enunciados, obviamente del lenguaje, que van a ser, que son agrupados, por eso es un género discursivo, porque tienen ciertas características que les son comunes, ¿tá? O similares, en los temas que trabaja, hasta el estilo en cómo se dice, ¿no? El estilo verbal, ¿tá? Entonces, todo eso va a generar, ¿tá? Un estilo, un género discursivo. Y parte de eso tiene que ver con el género discursivo en general de la academia. Entonces, ¿qué tipos de producción, ¿ah? Discursivas son usuales en las ciencias, yo diría, en psicología y en las ciencias? Bueno, vean todo lo que en la academia se hace. Artículo científico de resultados, por ejemplo. Acá no está el libro, pero el libro también es uno. Un artículo, un paper, ¿ah? Que se llama. O un artículo de, eh, de revisión, donde es un artículo, un paper, donde se revisan resultados. Como vimos ya un ejemplo de Dunlowski. Un abstract, que es un resumen, ¿tá? Eso también, uno envía a un congreso un abstract, o, bueno, los propios artículos tienen un abstract, que es un resumen de algo que está haciendo, de una investigación, de una idea. Una monografía, o la tesis, eh, la monografía mm, va a enfocar como un resumen temático, ¿tá? Es de menor envergadura que la tesis, que en la tesis en general lo que se trata es agregar nuevo conocimiento a el conocimiento establecido, o sea, algo nuevo, algo novedoso. Recensiones, reseñas críticas, reseñas bibliográficas, un póster, que también es muy común para presentar en los congresos, eh, porque en todo congreso hay una sesión de pósteres, donde se colocan todos los pósteres para que uno los visite, los mire, hable con los autores, ¿tá? Y es todo un arte hacer un lindo póster, porque, ¿ah? Porque en un espacio, pongámosle, a veces 1,20 m de alto por 70 centímetros, 60 centímetros de ancho, es decir, como una hoja bien ancha, la persona tiene que
presentar todos los resultados de lo que está trabajando, de una pequeña investigación. Entonces ahí van a estar parte de cuestiones escritas, van a haber gráficos, van a haber tablas y parte de la bibliografía, entonces de las referencias. Bueno, ahí están los pósters. Es muy interesante las sesiones de póster en los congresos. Eh, un caso clínico, que también es un caso que utilizan mucho los médicos y psiquiatras y psicólogos, que donde vean que cuando, por ejemplo, en medicina, eh, cuando hay cierto tipo de enfermedades que se repiten mucho o que son comunes, digamos, bueno, ahí se puede hacer un paper donde se toma una muestra, donde, bueno, se estudia algo más en la población. Pero hay casos que son muy particulares, son muy raros, enfermedades muy raras o complicaciones muy raras. Entonces allí no hay muestra ni nada. Entonces, ¿cómo es que se comunica ese caso raro para que obviamente otros médicos los vean y se vaya sabiendo de eso? Bueno, se resume lo que se llama el caso clínico, que es el reporte de caso. ¿Ah? Case report, se llama a veces, case report. Entonces, es el caso de un paciente, que es, para que sea un caso clínico, tiene que ser un caso muy particular de algo distinto o unas complicaciones distintas, bueno, que no es común y por lo tanto vale la pena, digo, no se puede hacer una investigación estándar, vale la pena redactar lo que pasó con ese caso para que, bueno, los médicos, otros que lo leen, sepan que pueden pasar esas cosas, ¿no? O que le puede llegar un paciente así. Bueno, también están las comunicaciones orales que se hacen en los congresos. En los congresos hay comunicaciones orales y póster en general. Y charlas, ¿no? Un proyecto de investigación, eso también es muy importante, un proyecto de investigación, ya que eh, en general se necesita eh, fondos para investigar. Entonces, cuando uno necesita fondos para investigar, eh, se presenta a fondos concursables, es decir, concursa por los fondos, y eh, para eso le piden que presente un proyecto de investigación. Entonces, también, por ejemplo, si uno hace carrera académica arriba de, por ejemplo, grado 3, grado 4, grado 5, tiene que hacer un proyecto de investigación, ¿tá? Para concursar por ese cargo. ¿De acuerdo? Entonces, este, eso es lo que se tiene acá. Después de artículos científicos, vamos a empezar acá veamos las distintas cosas. Artículo científico. Hay dos tipos de artículos científicos. Uno es eh, la presentación de resultados de investigación empírica, de una investigación propia, es decir, un artículo común y corriente. Cuando digo común y corriente, lo que quiero decir es el caso usual de un artículo, más que común y corriente. Lo correcto sería un artículo usual, que es donde se presentan resultados de una investigación, y otra cosa es un artículo de revisión, ¿tá? Donde, como les repito, como el de Dunlowski que vimos en la unidad 2, donde lo que se hace es resumir, sistematizar la literatura que hay en un campo temático que ahora existe. ¿Tá? Entonces, son dos tipos distintos de artículos. Entonces, ¿qué se va a presentar en un artículo científico? En general, bueno, ¿qué estructura tiene? Va a tener un título, obviamente ahora vamos a mostrar algunos, título, autores, los nombres de los autores, a qué institución pertenecen los autores, ¿tá? Es decir, eh, si están en tal o cual universidad, o yo qué sé, o en el MIT, o bueno, un instituto en particular, bueno, la afiliación institucional. Luego el resumen, que es una, no sé si está, a ver, alguien tiene, bien, Sí, sigo. alguien tenía el micrófono abierto. Sí. Sí, sí, y me escuchaba a mí mismo. Este, entonces, mm, como decía, un resumen donde es como el encabezado antes de la propia introducción, donde se resume todo lo que va a ser el artículo. Eso es muy importante porque
en general lo primero que uno lee para saber si le interesa el artículo es el resumen, para ver de qué se trata. Si es lo que está buscando, si es lo que uno quiere leer. Entonces, ahí lee el resumen para ver de qué trata. Y allí tiene el resumen, tiene una pequeña introducción, los materiales y métodos que se usaron, los resultados y discusión. Que luego todo eso se va a desarrollar bien en el artículo. Este es un pequeño resumen. Consta entre 200 250 palabras, a veces hay un resumen un poquito más largo. Luego van a pasar las palabras clave, que son palabras que tratan de eh, resumir, así decirlo, o, o dan la idea de qué trata el artículo. ¿Tá? Sirven para los buscadores, sobre todo, ¿no? Para buscar por palabra clave. Entonces las palabras claves tienen que ser significativas de lo que dice el artículo, para así cuando se busca por esas palabras, a uno le interesan determinadas cuestiones, por ejemplo, quieren buscar por educación infantil, por ejemplo, bueno, si es una palabra clave, ustedes van a poner en las bases de datos artículos de educación infantil y bueno, va a buscar por esas palabras clave y va a aparecer el artículo. Y luego viene el cuerpo. Todo esto, que es un montón, parece, no abarca más que media página, ¿no? Luego viene todo el cuerpo del artículo, que es lo que va a llevar a unas cuantas, que sean una buena cantidad de páginas, por lo menos 20 páginas, 10 a 20 páginas, un poco más a veces. Entonces, va a estar presente allí una introducción, donde en esa introducción uno trata de justificar todo, es decir, presenta el problema, busca los antecedentes del problema, gente que ha investigado en algo cercano o en el mismo problema, y justifica por qué va a ser o investigó lo que está investigando. ¿Ah? Porque se supone que uno está haciendo algo novedoso. Entonces no puede salir con un problema que está cerrado hace 100 años, que esté cerrado. Hay muchos problemas que hace 100 años que no se los toca a nadie, pero que están abiertos. ¿Tá? Es algo distinto. Más cerrado, ya resuelto. Entonces hay que justificar el por qué. ¿Ah? Este, entonces, toda esa introducción es importante. ¿Ah? Va a demostrar también la profundidad de lo que estudió el autor, etc. Luego va a venir lo que son los materiales y métodos, es decir, cómo, qué se usó, allí entra cómo se tomó la muestra, qué análisis se piensan hacer, eh, etcétera. Si, por ejemplo, aplicó un test, cuál era el test que aplicó, ¿no? Un test psicológico, por ejemplo, o si aplicó una intervención, cuál es la intervención, la explica, cómo va a evaluar la intervención, todo eso está en materiales y métodos. Y luego viene la sección de resultados, es decir, a partir de lo que hizo con estos materiales y métodos, y si tomó una muestra o lo que fuere, va a tener datos y con esos datos obtuvo resultados. Y acá muestra los resultados, lo que obtuvo. Y a partir de esos resultados discute. ¿Ah? Y dice, porque muchas veces acá, en esta introducción, o aquí mismo en materiales, se presenta la hipótesis de trabajo, la hipótesis que quiero probar. Entonces, en la discusión uno va a tener que decir si se probó, si no se probó, que si es algo que va en línea a lo que otros autores dicen, si es algo que va contra lo que otros autores dicen, etc. ¿Tá? Se discute. Y por supuesto luego viene la sección de referencias, que son las referencias a lo que uno citó en el texto. Es decir, en esa sección, como ya lo vimos en la clase pasada, solamente se pone, ¿no?, lo que se citó en el texto. No es que es distinto a la bibliografía, como ustedes ya han visto y, y lo han, como es, lo hemos hablado. Bueno, como les decíamos, esto tiene más o menos una extensión de entre 10 y 20 páginas. A veces son un poquito más de 20, depende de la disciplina también, pero hay variedad. Bueno, acá les voy a mostrar, como ven,
Vino que les dije que la primera parte, que era un montón, solo abarcaba media página, ¿no? Bueno, viene el título. Luego viene, acá hay un solo autor, pero en general hay más de un autor. Y acá viene la afiliación. Universidad de Stanford y el Instituto Max Planck para la psicolingüística. ¿Tá? Luego vienen las palabras, la introducción, el resumen, el abstract. ¿Tá? Y las palabras claves. ¿Ah? Que vean que son conceptos abstractos, ¿tá? Etcétera. Y aquí aparece la introducción. Y ahí, bueno, va a justificar, perdón, justificar eh, todo va a poner los antecedentes, ¿ves? Como ven que usted que ponen unas cuantas citas acá, ¿no? Los antecedentes. Y bueno, va a tratar de justificar hacia dónde va y qué es lo que va a hacer. Y luego vendrán las otras secciones, ¿no? Como bueno, ¿no? Esto está Journal of Experimental Psychology, es esto, ¿no? ¿Qué debe tener un buen resumen? O sea, esta parte del artículo. Y bueno, va a tener una introducción, ¿tá? Donde se va a presentar el problema, pero bien, bien, bien chiquito, ¿ven? Acá en la introducción y eso, mucho más, varias páginas, ¿no? Bien pequeñito. Los métodos, ¿ah? Unos párrafos de métodos, los resultados y la discusión. Entonces, ¿ah? Eh, eso en particular, como les decía, es el artículo científico. Un artículo científico de, de revisión de resultados lo tienen, el ejemplo más claro que tenemos y completo es el artículo de Dunlosky, que está en nuestra, que lo vimos, ¿no? Que lo tengo acá, a ver si están, dejo de compartir, comparto de vuelta, porque no sé si estaban viendo, ahí, comparto nuevamente, este artículo de Dunlosky. ¿Dónde es que está esto? Información, foro, trabajo. Ahí me voy. Técnicas de estudio. ¿Ah? Si ustedes van acá, ven, deben estar viendo acá, ¿no? Un artículo. Y como ven, este artículo, ven, tiene 55 páginas. Es un artículo grande. ¿Ah? ¿Se acuerdan que era de técnicas de estudio, no? Bueno, bien, tiene de vuelta un sumario, un resumen. ¿Tá? ¿Ah? Que este es un resumen un poquito más amplio de lo que es en general, hasta está en dos párrafos, ¿tá? Y luego arranca ya con una introducción. El sumario lo hizo bastante largo. Vean, el sumario es bastante largo, hasta acá. No es común un sumario tan largo, ¿no? Y luego viene la introducción y luego empieza la revisión de técnicas de estudio, bueno, todo eso tiene que ver con la propiedad y va desarrollándose. Entonces, voy para atrás y voy para, no sé dónde voy. Voy de vuelta entonces a las diapos, acá. Ahí está. Entonces, ya han visto, eso es lo común de un artículo. Bueno, vamos a las monografías. Entonces, vamos a agrandar un poquito. A ver. Ahí está. Bueno, la monografía en general eh, se utilizan mucho para recibirse.
la monografía de grado, que se llama. Es un trabajo de menor de envergadura que la tesis, ¿tá? Eh, en- y donde no se trata de buscar un nuevo conocimiento, sino, como acá pusimos en la diapo, es lo que tiene es una función predominantemente informativa. Es decir, el estudiante, cuando hace una monografía o alguien que hace una monografía, no está incluyendo nuevo conocimiento en general, sino está como, bueno, revisó el tema y entonces hace una producción, ¿tá? Donde se informa lo hecho, estudió ese tema, no llega a ser un artículo, ¿tá? De revisión, pero bueno, es un trabajo monográfico, ¿tá? Entonces ahí se va a estructurar la información a partir recogida de distintos artículos, libros, etcétera. Y bueno, se va estructurando, ¿tá? Tiene que quedar bien estructurada, con una buena exposición. Entonces, como es un trabajo corto, obviamente eh, hay que, lo que uno analiza tiene que ser muy riguroso para no perderse, ¿no? Y muy organizado en cómo se presentan los datos, ¿ah? Eh, y es esencialmente eso lo que es una monografía. Obviamente, eh, es muy importante, yo no sé si soslayable, pero muy, muy importante, ya en los primeros párrafos determinar el tema que se va a tratar. Es decir, a veces en el paper, en la introducción, uno da como una vuelta, mm, presenta más el bosquejo, esto tiene que ya hablar del primer tema que se va a tratar, y luego se supone que ahí empieza en la monografía, este, el lector se va anticipando a la información que le va a esperar o que debería encontrar y, y se formulará hipótesis que guiarán su lectura. Bueno, eso depende del lector. A veces no es tan así. ¿Tá? Eh, pero tiene en la en que es algo único, tiene un único tema claramente explicitado, claramente delimitado. ¿Ah? Daniela, creo que se te habló el micrófono, Daniela. Ahí está. Mm. Daniela Raggio, creo que se te abrió el micrófono. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, ¿tá? Eso es esencialmente una monografía. Eh, Se usaba mucho antes y se usaba también, por ejemplo, en la licenciatura en Historia de Humanidades, que era una licenciatura, no sé si seguirá así, pero era tal vez la licenciatura más difícil de Humanidades y Ciencias en su momento, más que matemática, más que... Demoraban muchísimo la gente en recibirse, porque había un momento en que cada asignatura pedía una monografía. Entonces imagínense hacer una monografía por cada asignatura para aprobar. Era algo que demoraba a la gente tremendamente en la historia. ¿Tá? Este, en nuestro caso, que la matemática, hacíamos una monografía al final de grado. ¿Tá? Y, y bueno, era más sencillo. ¿Qué tiene una monografía? Bueno, tiene una portada, como es un trabajo parecido a un libro en cierto sentido, pero este, en vez de tener prefacio, esto tiene resumen, pero bueno, tiene un índice, ¿tá? Obviamente tiene que estar indexada, tiene un resumen, ¿tá? En general los libros tienen una introducción, a veces un prefacio, luego viene la introducción del tema, ¿tá? Luego el desarrollo, que a veces pueden ser solo un capítulo o varios, y las conclusiones, que como vemos, como no, como se trata de un texto informativo, no tiene un nuevo alcance, no hay nuevos datos, ¿tá? Y luego las referencias, como siempre, y anexos si son necesarios, ¿tá? Para complementar lo que he escrito, porque trata de ser breve, entonces hay determinadas cosas que se pueden mandar a anexos. Un proyecto, esto como les decía, en el trabajo académico es algo muy, muy común. Hay que vivir haciendo proyectos, pareciera. Este,
para los concursos y para conseguir fondos de investigación y yo qué sé, para todo. Entonces, uno presenta un proyecto de investigación, ¿tá? Entonces, muchas veces la Comisión Sectorial de Investigación Científica de lo del AR o la ANI ya nos dan un formato predeterminado, como eso que se le llama un template en Word o lo que fuera, que es como un formulario ya, ¿no? Un formulario que hay que llenar. En ese formulario, en general, van a encontrar uno en su estructura una parte de, como ven, que en lo otro es la introducción, que acá se llama justificación y antecedentes. ¿Tá? Entonces, uno tiene que explicar por qué va a realizar el proyecto de investigación que va a realizar o por qué propone realizar el proyecto de investigación este, que ha realizado, la información relevante que hay sobre él, los antecedentes, es decir, qué se ha hecho en ese tema, con qué enfoque se encaró el problema, ¿ah? Eh, a otros autores, y lo que justifica que yo voy a encararlo de otra manera, o si no se ha encarado nunca, si es algo que es nuevo, bueno, diré que nunca se ha encarado, ¿ah? Que nunca se ha trabajado en él. Entonces ahí voy a poner todos los antecedentes del tema, ¿ah? Y justificaré por qué yo voy a hacer una investigación sobre ese tema. O trataré de demostrar muchas veces que hay un espacio abierto ahí, que hay algo que no se ha investigado, un enfoque que nadie se ha dado cuenta y ha querido investigar, y bueno, ahí me coloco. Entonces, ante eso, ante ese carencia, digamos, eh, de información, hay un problema, una pregunta, ¿tá? Que abarca ese problema, ¿no? Se presenta el tema de investigación como una serie de preguntas que se pretenden responder. ¿Tá? Entonces nos van a preguntar las preguntas. Y luego, a continuación, nos van a pedir que digamos los objetivos. Van a haber objetivos generales y específicos. ¿Tá? Y a veces también productos a obtener. Bueno, ¿qué son los objetivos generales? Esencialmente van dirigidos a la pregunta principal del problema, ¿no? Eh, que sería nuestro aporte, ¿tá? A solucionar ese problema. Luego vienen, ¿tá? Eh, los objetivos específicos que esencialmente abarcan eh, actividades, ¿tá? Que se van a desarrollar. Y si además hay algún producto que se puede obtener, a veces hay investigaciones que son, yo qué sé, matemática pura y se obtienen teoremas y lo que fuera, ¿no? Esas son las actividades. Pero hay investigación que obtiene, yo qué sé, en psicología puede ser un test nuevo, una terapia nueva, y ese producto a veces se patenta, ¿tá? Entonces ese es un producto a obtener. Es una investigación en ingeniería, puede ser una nueva técnica para, yo qué sé, un nuevo chip de computadora, ¿no? Que es mucho más rápido, utilizando, yo qué sé, ¿cómo es esto que se llama? Lógica cuántica, ¿no? Una cosa así, pongámosle. Entonces, ese chip obviamente es un producto que se va a obtener. No tengo idea si con lógica cuántica se obtienen chips, ¿no? Pero estoy ahí diciendo algo. Ese se va a patentar, o se va a obtener y se va a patentar para negociar. Pero no siempre tendremos esas cosas. Bueno, luego de que tenemos los objetivos que queremos, vamos de vuelta, el planteamiento metodológico, donde vamos a decir ahí todo, vean todo lo que abarca. La orientación metodológica, si es cuantitativa, cualitativa, ¿tá? Eh, la muestra, las técnicas de cómo vamos a relevar los datos, cómo se va a analizar, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la metodología que vamos a realizar, perdón, en nuestro proyecto. Y luego nos van a pedir un cronograma, es decir,
eh, un cronograma de actividades, parecido al que tenemos en el curso. Vean que hay un cronograma ahí de temas a tratar, un cronograma. Entonces uno va a decir, el mes uno lo voy a dedicar a revisión bibliográfica, el mes 2 y 3 a conseguir los permisos necesarios para, yo qué sé, eh, si tengo que ir a un hospital, o si tengo que ir a una escuela, al liceo, o lo que fuere, no sé. O podría ya decir a preparar la encuesta y luego, yo qué sé, del mes 4 al mes 10 a recabar los datos o hacer los experimentos, lo que fuere, etcétera. Y del mes 10 al 12 análisis de datos y bueno, etcétera. Y por último, referencias. Bueno, acá les muestro un proyecto de como a ver, de, de un profesor de acá de HTI, Roberto, que él trabaja con lengua de señas, ¿no? Entonces, que la carátula, el inicio hay una parte de fundamentos y antecedentes, del mismo proyecto, los objetivos, ¿ah? Entonces, él tiene acá su objetivo general es evaluar si los hablantes del lenguaje de señas del Uruguay mantienen la representación temporal de eventos fácticos de pasado y de futuro en la memoria de trabajo mientras dan una respuesta de clasificación motora en distintos ejes de movimiento. Crucialmente evaluamos si las asignaciones espacio-tiempo reportadas en hablantes de lengua oral se registran para habitantes sordos del lenguaje, perdón, para hablantes sordos del lenguaje de señas del Uruguay. Bueno, y acá puso otro objetivo específico, perdón, general, y luego puso objetivos específicos. ¿Ah? Esto tiene que ver con los experimentos que hizo Roberto. ¿Ah? ¿Ven? Generales y específicos. Luego la estrategia de investigación. ¿Está? Y luego un cronograma. ¿Eh? Los cronogramas lo tienen mes 1 y 2, 3, 5, 3 y 5, lo que va a ser, ¿no? ¿Ah? Ven acá, yo qué sé, entre el 3 y 5 van a ser experimentos 1 y 2, y el 6 y 9 experimentos 3 y 4. Que va a ir la gente a hacer experimentos, obviamente, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, este proyecto, ¿ah? Él lo presenta y será evaluado, y bueno, se dará o no financiación. Este proyecto fue financiado. ¿Está? Eh, bueno, entonces vamos a ir a tratar de ver. eh, a ver, voy a dejar de compartir un segundo porque si alguien tiene alguna duda con respecto a los géneros y las cosas que, como ven, es todo muy, este, em, muy fácil de entender. Pero si alguien tiene alguna duda, me dice. Yo creo que por lo que veo está quedando todo bastante, bastante claro. Bueno, me voy, entonces seguiré. Entonces vamos a ver un poquito de estructura gramatical, de forma ¿ah? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la escritura académica? ¿Ah? Esencialmente es comunicar. Como yo he dicho, muchas veces se habla de comunicaciones, ¿tá? Es decir, transmitir con claridad lo hecho o las ideas. ¿Tá? Entonces, la claridad es esencial en la escritura académica. ¿Tá? Eh, entonces, obviamente, como hubo una investigación, hay algo, digamos, que tenemos claro, por ser redundante, perdón la palabra, tenemos eh, mm, bien dominado, entonces se parte de un mensaje claro y obviamente se genera un texto que busca, obviamente, representar ese mensaje claro, eh, y no hay manera más que decirlo en forma redundante, en forma clara y fielmente. ¿Está? Entonces, ese es el objetivo de la escritura académica. Transmitir un mensaje o algo, un conocimiento claramente. En cambio, en la literatura, ¿no? Ese no es el objetivo. ¿Tá? Por eso es que se usan ciertas estructuras
para darle belleza a la escritura, o si estamos en una novela de misterio, todo lo contrario de ser claro. Tienen que enredarnos para que lleguemos al último capítulo sin saber quién es el asesino, ¿no? ¿Verdad? Este, o el estilo de escritura periodística que tiene cierto afán de llamar la atención. La escritura académica también quiere llamar la atención, pero quiere llamar la atención a partir de los resultados. En cambio, en la literatura periodística, bueno, por eso en los titulares se pone tanta énfasis, ¿no? Es un poco distinta. Entonces, el objetivo de la escritura va a definir la forma de la escritura, ¿no? Entonces, tal vez la comunicación académica es mucho más, bueno, obviamente mucho más rigurosa, pero es mucho más austera de estilo, porque no pretende eso, ¿tá? Que, por ejemplo, la literatura. Es claro que sería absurdo escribir un libro con el estilo de un texto académico. Sería muy aburrido, ¿no? No tiene sentido, supongo. Piensen en un libro, como dije recién, de misterio, y ustedes pongan objetivo, el objetivo del libro es este, encontrar al asesino de tal cosa, no sé, una cosa absurda. Al asesino de la señora tal. Que es como absurdo. Todo empieza con una trama, nos distraen para acá, para allá, y luego empieza ¿no? Eh, a aparecer personajes y cosas que van complicando la historia y la trama se vuelve divertida. Bueno, algo importante en la escritura académica es no ser no pretender abarcar todos los temas. Es decir, tal vez abarcar menos es mejor. ¿Está? ¿Por qué? No olviden que las comunicaciones en general son breves, aún los libros. Un ¿Qué libro, pasa? ¿Prendo la estufa a leña? entonces, Sí, prendela. eh, tienen, tienen un micrófono abierto allí. Y tienen un micrófono ahí. Estaban hablando de la estufa. Bien, entonces, eh, eh, entonces vean que si uno cubre, aún en los libros, no puede ser algo enciclopédico. Si ustedes conocen alguna enciclopedia, van a ver que son varios volúmenes, ¿no? Y en artículo es mucho más corto, muchísimo más corto. Entonces, el contenido tiene que ser muy específico. ¿Tá? Entonces, si uno acota el contenido, acota lo que va a explicar, puede, obviamente, eh, mm, tiene más margen para introducir y explicar todo lo que aborda el tema. ¿Ah? Y no, porque eso sí que, como tiene que ser claro y tiene que estar redondeado el tema, entonces hay que explicar todo. Entonces, obviamente, también, para que justamente en el afán de la claridad, hay que planificar bien cómo va a ser la estructura, cómo vamos a contar, ¿no? Cómo vamos a explicar. Entonces, qué temas se van a cubrir, cómo se va a contar la historia, como decía, cómo se va a contar, cuál es el mejor camino, porque vean que uno va generando capítulos, secciones, y bueno, hay como un camino para guiar al lector, al académico, al estudiante de un lugar a otro. ¿Ah? Y eso implica mucho cuidado en la elección del orden en que se van a presentar los temas. ¿Ah? Eh, en matemática tenemos que tener mucho cuidado. Yo qué sé. No podemos hablar de integrales de superficie sin haber definido qué es una integral. ¿Ah? No, nadie entendería, no tiene sentido. Es decir, hay un orden, eh, podría decir pedagógico, cuando es un libro para estudiantes, pero además hasta para académicos. O sea, hay un orden, ¿no? Porque si cuando es para académicos todos sabemos eh, qué precede a qué, entonces no puede ser presentado así,
al revés, por así llamarlo. Entonces, hay un orden lógico que viene dado por el tipo de temas. En historia también, etc. Por otro lado, eh, todo lo que se escriba tiene que estar bien entendido, ¿tá? Bien comprendido. Eh, no, eh, esto se relaciona mucho con lo que viene después, con usar las propias palabras. No es un recorte y pegue, ¿no? Entonces, en el recorte y pegue a veces uno escribe ni lo que entiende, entonces dice cualquier cosa, eh, como decíamos antes, y eh, cuando también eh, no usamos nuestras palabras, sino las de otro, ahí plagiamos un poco o mucho, se ve el cambio de estilo, que es lo que acá se habla el cambio de voz en la redacción. ¿Tá? Es decir, eh, em, vemos ahí, em, em, entonces uno debe elaborar el tema y usar sus palabras para desarrollar el tema. Bueno, cosas importantes para escribir, dominar el idioma. Eso es obvio en español, pero muchas veces nos toca escribir en inglés. Y exceptuando que uno sea un hablante, como es, eh, nativo, se llama así, un hablante nativo, dominar el idioma, por ejemplo, el inglés, no es sencillo. Por eso es que ahora, para mejorar mucho los textos, en general, bueno, se recurre a que lo revise un hablante nativo. Las revistas tienen secciones, muchas revistas ofrecen el servicio de revisar el lenguaje, porque saben que no solo escriben la gente que habla nativamente inglés, sino también los que venimos de otros lados. Entonces, ofrecen ese servicio que no es barato, pero a veces se consigue un buen hablante nativo que nos puede ayudar barato. Cada vez los traductores están funcionando mejor, ¿tá? Pero eso este, nosotros que hablamos en español, cuando escribimos en otro lenguaje, es un limitante que hay que vencer. Y en español, bueno, cuando escribimos en español hay que escribir bien, obviamente. ¿Tá? Eh, por supuesto, hay que dedicar tiempo a revisar y corregir. La cantidad de errores que se cometen es increíble. Entonces, cuando uno empieza a leer, bueno, de todo tipo se cometen errores. Va a encontrar muchísimas faltas de ortografía, por más que escriba bien, porque se escribe rápido. Y a veces también se encuentra con cosas que están mal escritas, que dice, ¿pero qué quise decir yo acá? Es decir, ¿qué quise poner acá? Porque quedó mal escrito, la verdad. Entonces, bueno, hay que dedicar tiempo a revisar. Que otros no lean, si es posible, para corregir. No. Y luego, obviamente, como estamos haciendo un trabajo académico, hay que entender los principios de la redacción científica, que ya abundé bastante con la diferencia con respecto a la redacción de otro tipo de estilo. ¿Tá? Mm, Precisión, claridad, brevedad y formalidad. ¿Tá? La formalidad depende de la disciplina. Entonces uno aprende con la disciplina que estudia qué quiere decir ser formal. ¿Tá? Entonces en matemática, ser formal significa algo. En, en ciencias sociales y psicología, ser formal significa otra cosa, pero hay cierta formalidad, una que uno tiene que mantener cuando escribe. Bueno, ¿qué queremos decir con precisión? Bueno, hay que transmitir el mensaje precisamente, ¿no? O sea, de la manera más fiel posible. Entonces, veamos un ejemplo de algo preciso y de algo impreciso. Preciso sería, se realizó una encuesta sobre preferencias alimentarias a 35 estudiantes de primer año de la licenciatura en psicología. Queda claro, ¿no? Que se hizo una encuesta, de qué fue la encuesta,
cuántos estudiantes la tomaron, en qué marco, de qué marco era la población, ¿no? Primer año de licenciatura en psicología. Algo impreciso es, se determinó la matemática de los sujetos. ¿Qué es la matemática? ¿Ah? Eh, ¿No? Eh, la matemática en lenguaje común, decimos, este sabe mucha matemática, este sabe de poca matemática, pero ¿qué? Cuando queremos decir se determinó la matemática, ¿qué es la matemática? Sí, Andrés. No, también se utiliza para decir la manera de funcionar una cosa, ¿no? Más bien la manera de funcionar una cósica es la mecánica, ¿no? Se Algo utiliza, ¿no? así, La ¿verdad? mecánica se le dice, ¿no? No, pero digamos que la matemática de los sujetos es algo que, a ver, si estamos hablando de un niño de tercer año de escuela, no es lo mismo que si estamos hablando de un bachiller, ¿no? Y estamos hablando de cuánto sabe de matemática. No es lo mismo, ¿no? Lo que somos un niñito de tercer año de escuela que un bachiller. Por lo tanto, la matemática, entre comillas, es distinta. Este, el otro día, yo doy clases en ingeniería también, ¿no? Entonces, el otro día, en primer año me tocó de ingeniería, este año doy cálculo. Un muchacho se me acerca y estábamos hablando de lo que enseñaban en el liceo, y él me dice, sí, no, pero era otra matemática. Obviamente no, me quedé pensando un poco ahí en esto que estamos hablando acá, ¿no? El- ¿Qué quiere decir otra matemática? ¿Ven? Él me estaba expresando que era otra cosa, pero ¿ven? Entonces, ¿qué es la matemática? Acá está mal expresado. El constructo de la matemática debe expresarse claramente, porque, por ejemplo, hasta en el mismo año no es lo mismo cuando uno dice matemática, pero si está formado por más aritmética que geometría, o al revés, más geometría que aritmética. Son matemáticas distintas. Entonces, eso es totalmente impreciso. Si uno lee eso, esto no sabe ni siquiera de qué está hablando. Otra cosa es cuando uno habla en su casa y dice, sí, porque ahora saben más matemática que antes, o al revés, menos matemática que antes, lo que ustedes quieran. ¿Tá? Pero ese es obviamente el lenguaje del hogar, de los amigos, es impreciso. ¿Tá? Pero otra cosa es cuando uno lo hace en un artículo. Tiene que haber claridad, dijimos, ¿no? Precisión, claridad. Bueno, esencialmente eh, mm, se caracteriza por oraciones simples, ¿tá? Eh, no estructuras gramaticales con hipérboles, con cosas raras, son oraciones cortas, eh, y exceptuando los términos propios de la disciplina, ¿tá? Porque cada disciplina tiene sus términos propios, hay que tratar de no buscar un vocabulario rebuscado, sino un vocabulario fácil, conocido, entendible. Exceptuando que van a haber palabras, sí, obviamente, que no tienen que ser por conocidos por todas las disciplinas. Para ustedes, por ejemplo, cuando estudien las teorías psicoanalíticas, van a tener una palabra que es la libido, obviamente tiene un significado muy específico, y que no tiene por qué entenderlo igual el resto de la gente. Pero bueno, están haciendo una publicación para la gente que sabe, para la gente que sabe psicología, ese no es ningún lenguaje rebuscado, es lo adecuado. ¿Está? Entonces, eh, depende a qué vaya dirigida. Si hago el artículo para gente este, como informativo para todo el mundo, obviamente tengo que aclarar. Si hago un paper para mis pares, bueno, este, ahí puedo utilizar perfectamente, o deberé utilizar la palabra adecuada, que a veces es rebuscada, pero que todos entendemos. Entonces, acá hay un ejemplo de justamente poca claridad, y es un texto generado por un programa, por computadora en su momento, en 1998, para mostrar este, cómo complicando las cosas se publicó en una cosa. ¿Ah? Y esto, vean, es totalmente poco claro, ¿no? Si se examina la teoría capitalista, se halla uno frente a una elección, o bien se rechaza el materialismo neotextual, o bien se llega a la conclusión que la sociedad posee un valor objetivo.
Si se sostiene el desituacionismo dialéctico, debemos elegir entre el discurso habermasiano y el paradigma subtextual del contenido. Podría decirse que el sujeto es contextualizado en un nacionalismo textual que incluye la verdad como realidad. En cierto sentido, la premisa del paradigma subtextual del contexto afirma que la realidad proviene del inconsciente colectivo. ¿Tá? Si ustedes leen esto, no se entiende nada. ¿Tá? ¿Te entendió, profe? Por supuesto, no. ¿Tá? No se entiende nada. Y además, vean, es un texto generado por un programa. ¿Tá? Mm. Justamente. Para eso, ¿tá? Entonces, pero ¿observan eso? ¿Ah? Esto está hecho adrede para que... Pero a veces, los académicos utilizamos ciertos textos en cada una de las disciplinas, cierto lenguaje, este, que nos parece que es natural para nosotros, pero que se vuelve a veces, cuando uno lo explica, para el que no es de la disciplina, un poco complejo. Pero bueno, si está dirigido a la gente que ya sabe de la disciplina, no hay problema. Esto estaba hecho para que no lo entendiera nadie. ¿Ah? Este, por eso eh, se hizo esto adrede, ¿no? Texto generado por un programa. Este, entonces, lo otro es la brevedad. ¿Tá? Entonces, eh, brevedad o ser breve, lo que está diciendo es que pongamos lo que se debe poner y no más. ¿Ah? O sea, es lo pertinente, el contenido del artículo, ¿ah? Lo más brevemente posible, con el menor número de palabras y nada más. Entonces, por ejemplo, una oración larga puede ser, los muestreos fueron un total de 27 y se realizaron por la noche. No está mal, es entendible, ¿ah? Pero esto se puede poner más corto. Se hicieron 27 muestreos por la noche, por ejemplo. Luego una oración larga puede ser, las observaciones con respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada nos permiten establecer de una manera general que éstas no presentaron grandes variaciones. Está claro, ¿no? Pero esto se puede escribir mucho más breve, como es. La temperatura y la salinidad no variaron mucho en las localidades estudiadas. ¿Está? Ven que es mucho más cortito, más fácil, más breve. Estoy hablando de lenguaje académico. Formalidad. Eh, como decías, como decíamos, cada ciencia tiene cierta formalidad, pero vean que lo que se trata de hacer es que el artículo se redacte libre de giros literarios, ¿tá? O cuestiones típicas de la conversación cotidiana, como era hoy matemática. ¿Tá? Tiene este, y cada disciplina tiene una forma de hacerlo. Entonces vamos a ver un ejemplo poco formal para un trabajo científico. ¿Ah? El descubrimiento de las neuronas espejos demostró que el ser humano es mucho más camaleónico, vean acá, camaleónico. Esto es algo propio de la conversación cotidiana, ¿no? De la ciencia, un efecto es mucho más camaleónico de lo que se imagina. Los camaleones son observados por el objeto y cambian de color con respecto a lo que es proyectado sobre ellos. El ser humano, de alguna manera, es así, ¿no? ¿Ah? ¿Ven? Es poco formal en esto, ¿no? Porque aparece esta cuestión de camaleónico y, y sus características. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en la escritura? Son algunas cuestiones que acabamos a enumerar, como ser la sintaxis, cómo se escribe, la concordancia, los pronombres y cohesión, el léxico especializado, ¿tá? Vamos a hablar un poquito también de la longitud de párrafos y oraciones, de la verbosidad, ¿tá? De términos rebuscados que no estándares y de la redundancia. Entonces vamos a ver estos aspectos que uno tiene que cuidar, ¿tá? Entonces,
vamos a ver lo de la sintaxis. A muchas veces la sintaxis puede volver ambigua. Voy a hacer, perdón, ¿no? Una oración, por ejemplo. Ayer vi a mi vecino con los binoculares. ¿Ah? Entonces, acá es ambiguo, sí. Yo usando los binoculares vi al vecino o vi al vecino usando binoculares, ¿no? ¿No? Puede ser que el vecino paseara con los binoculares colgados al cuello. Entonces, ayer vi a mi vecino con los binoculares. ¿Ah? O al revés, yo con los binoculares vi a mi vecino. Entonces, si lo que queremos, según lo que querramos decir, hay que aclarar acá. Por ejemplo, acá, ayer, usando los binoculares, vi a mi vecino. Acá queda claro que soy yo el que vio al vecino usando los binoculares. Eh, entonces, otra es, el autor evidenció que las mujeres fumadoras tienen mayor probabilidad de contraer enfermedades pulmonares en la reunión de la Asociación del Pulmón. Entonces, lo que no se sabe es si el autor habló en la Asociación del Pulmón de que las mujeres fumadoras tienen mayor probabilidad de contraer enfermedades pulmonares, o en realidad si las mujeres fumadoras tienen mayor probabilidad de contraer enfermedades pulmonares en la reunión de la Asociación del Pulmón, ¿tá? Que son cosas distintas. Entonces la idea es, uno sospecha que el autor lo que quiere decir es que habló en la Asociación del Pulmón y explicó esto. Entonces, ¿cómo sería reescritas? En la reunión de la Asociación del Pulmón, el autor evidenció que las mujeres fumadoras tienen mayor probabilidad de contraer enfermedades pulmonares. Es decir, la sintaxis a veces vuelve ambigua, poco entendible. Esto nos pasa mucho. Este tipo de cosas pasa mucho. Por eso hay que revisar. Uno lo revisa y se dice, pero ¿por qué escribí esto así? ¿Ah? ¿Por qué lo hizo rápidamente, etcétera? Entonces, en la revisión, ¿tá? Aparecen esas cosas y hay que reescribirlas. La concordancia, es decir, los tiempos, ¿no? Los géneros. En las oraciones largas, a veces hay un problema de concordancia, ¿tá? Eh, entonces, eh, por ejemplo, la actividad de las drogas racémicas, ¿tá? Son muy inferiores. Vean que, ¿cuál es la confusión acá? Uno a veces asume que la concordancia tiene que ser con las palabras cercanas, entonces está en plural porque hay drogas racémicas. Pero en realidad de lo que se está hablando es de la actividad. Entonces acá va un singular, ¿no? Sería es muy inferior. ¿No? ¿Ven? La actividad de la ¿qué es lo que es inferior? Es la actividad, entonces es muy inferior. ¿Tá? Entonces hay que tener cuidado con la concordancia. ¿Tá? Bueno, al igual que el anterior, hay que corregir. ¿Tá? Veamos. Acá hay un tema de usar pronombres, hay que tener cuidado, ¿no? Para, para, este, perdón, para que haya coherencia y cohesión en la estructura gramatical. Entonces, por ejemplo, la distribución geográfica y la distribución temporal deben considerarse, pero su importancia es mayor. ¿Qué es? ¿Qué antecede a a su? ¿Tá? ¿Ah? ¿Cuál es mayor? ¿O de quién es la importancia? Entonces, mm, pareciera que se está refiriendo a la distribución temporal, ¿no? Pero vean que esto no queda claro. Pareciera que se estuviera refiriendo a la distribución temporal. Entonces, si nos estamos refiriendo a la distribución temporal, ¿tá? Una manera sería la distribución geográfica y la distribución temporal deben considerarse igual, ¿no? Pero el segundo factor, acá queda claro, ¿no? Es más importante. Al utilizar un pronombre, nos quedó poco claro de qué es la importancia. Eh, el cultivo se colocó en caldo para que éste se desarrollara. ¿Quién se va a desarrollar? ¿El caldo? No.
Lo que queremos que se desarrolle es el cultivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero acá aparece, se colocó en caldo para que este se desarrollara aquí, el caldo. Entonces, si queremos que se esté referido al cultivo, entonces el cultivo se colocó en caldo para que el organismo se desarrollara. Entonces queda claro. Bueno, en fin, está bien que son todas cuestiones gramaticales, de sintaxis, de corrección. Veamos un poquito sobre la longitud de párrafos y oraciones. ¿Tá? Eh, entonces, en general, toda una idea o todo un tema va a ocupar un párrafo. En general, esa es la idea. Entonces, hay un número variable de líneas, ¿tá? que puede utilizarse en un párrafo, en un texto. ¿Tá? En general, a veces hay hasta por especialidad, tipo de texto, pero yo también diría hasta en el mismo texto, que hay un promedio entre 7 y 14 líneas por párrafo. Pero lo que se sugiere para hacer más amena, digamos, la lectura, es que hay que variar en las líneas entre los párrafos. Eso lo da la experiencia en escribir. Digo, no es un tema, vean, de formalidad ni de nada, ¿no? Entonces, este, pero distinta cantidad de líneas en distintos párrafos y entonces hace más ameno el texto. ¿Tá? Luego debe colocarse una línea, un espacio entre párrafo y párrafo. Y algo es importante, esto sí es importante, más que la variación de líneas, es que las oraciones no pueden ser muy largas. Porque en oraciones largas es difícil para que la persona pueda entender bien lo que se quiere decir, ¿no? Es decir, mm, sí, Rebeca, ¿sí? Buenas noches, no me prendo. Hola, ¿qué tal? Eh, Ahí dice que hay que dejar un espacio entre párrafo y párrafo, pero Sí, en APA los párrafos, o sea, tiene la sangría de primera línea y todo, pero ahí están va. como concentrados Sí, es como... el estilo. Ahora en la APA 7 dice eso, pero es verdad que muchas revistas no lo ponen y solamente ponen la sangría. Que creo que era esa tu pregunta, Rebeca, o esa observación, porque se te cortaba. No, ¿por qué venía por ahí la pregunta? Espacio de, entre párrafos y párrafos, o sea, la sangría va, Ujú. pero los párrafos están, antes se dejaba un espacio o el espacio entre párrafos, pero ahora pide que esté como todo continuado en el texto. O sea, el No, párrafo solo... en las normas APA no. En el resumen, sí, en un párrafo único, pero en las normas APA, viste que nos piden espaciado. Pero es verdad que muchas veces ahora, y bueno, depende de la revista, no lleva espaciado entre párrafos. ¿Ah? Pero ahora en las normas APA estaba eso, que justamente a mí me llamó la atención en la 7 porque veía lo mismo que tú decías, Rebeca, ¿no? Pero ahora lo pusieron en las normas. No sé cuánto se va a respetar. ¿Ah? Por eso le decía, lo importante es lo que viene acá. Esto lo tienen que ver en cada revista cómo está escrito. ¿Ah? Si están poniendo espacio, si no están poniendo espacio. ¿Ah? Si están haciendo ahora así como las normas APA 7. eh, lo- y esto va a ir cambiando, lo mismo. Y si se puede hacer esto otro de los párrafos con las líneas, también. Pero lo que sí es importante, esto que le decía, las oraciones no pueden ser muy largas porque si no son difíciles de comprender. Y entonces, para eso uno conviene o, o le conviene a un párrafo, ¿tá? Considerar utilizar la coma, el punto y seguido, etcétera.
Entonces, vean, vamos a leer un párrafo largo, que está hecho en una sola oración. El punto está solo acá, al final. Recientemente se ha visto la gran importancia de la ambientación en relación con la actividad biológica, especialmente en la industria farmacéutica. Hace algunos años, varios estudios, Matsuda 1992, Yoshiri 1993, informaron que ciertos antibióticos causaban problemas porque cada isómero actuaba diferentemente en el cuerpo. Por ejemplo, uno puede ser farmacológicamente activo, mientras que el otro puede ser inactivo o tener un grado diferente de actividad o causar efectos perjudiciales. El problema se acentúa porque en muchos casos los antibióticos racémicos son muy inferiores a los isómeros puros. Vean que casi no podía respirar, se volvía muy extenso y trataba varios temas. Entonces, como que medio se pierde la comprensión. En cambio, este mismo párrafo, lo mismo, con un signo de puntuación queda bastante más claro. Vean. Dice así, recientemente se ha visto la gran importancia de la ambientación en relación con la actividad biológica, especialmente en la industria farmacéutica. Bueno, ya uno para ahí. ¿Ya? Se ve que ahí hay una idea. Luego sí, hace algunos años, varios estudios, Matsuda 1992, Yoshida 1993, informaron que ciertos antibióticos causaban problemas porque cada isómero actuaba diferentemente en el cuerpo. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ven? También empaquetamos otro mensaje sobre lo que hacían los problemas de los antibióticos. ¿Por qué? Y lo decía, por ejemplo, uno puede ser farmacológicamente activo, mientras que el otro puede ser inactivo o tener un grado diferente de actividad o causar efectos perjudiciales. Punto. Ejemplo de los problemas que se dan. Y después el problema se acentúa porque en muchos casos los antibióticos racémicos son muy inferiores a los isómeros puros. ¿Ah? ¿Ven? Entonces, ahí tuvimos 4 mensajes en 4 oraciones. Cuatro elementos en 4 oraciones. Lo otro quedaba como difuso. Bueno, es obvio que tiene que ver con los signos de puntuación, etc. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Acá eh, lo mismo, porque es es el mismo más cortito, ¿no? Es lo mismo. Acá demasiado cortado. Es un ejemplo demasiado cortado. ¿Tá? Eh, entonces ven que acá lo que hacen oraciones de diferente largo. Entonces es lo mismo, pero con un punto acá y con un punto acá. ¿Tá? Y luego una oración bastante más larga, ¿no? En este caso, ¿pueden existir oraciones de diferente largo? Sí, pueden existir. No hay ningún problema. En este caso igual, se hicieron 3 oraciones, pero 2 cortitas y la otra demasiado larga. Conviene, lo que hay que ver en este tipo de estudios es cómo empaquetar mejor el mensaje, todos los mensajes que queremos. Entonces, las oraciones, de alguna manera, nos van diciendo algo que queremos expresar y entonces queda clara en cada oración. Bueno, lo otro que pasa muchas veces es la verbosidad, y es que tiene que ver con las palabras complejas o frases complejas. ¿Ah? No es, si no es muy verboso el texto, no es problemático. Por ejemplo, estos ejemplos no son problemáticos. ¿Ah? La realidad es que no son problemáticos. Pero a veces, cuando se vuelve muy verboso el texto con muchas cosas, se vuelve un poquito pesado. Pero, por ejemplo, algo que los suelos tropicales tienen un bajo contenido de materia orgánica, ¿no? ¿Tá? Más sintético, no verboso. Los suelos tropicales tienen poca materia orgánica. ¿Tá? Pero no hay mayor problema en este texto, en usar uno u otro. O los hongos se colocan dentro del reino fungi, o no verboso, los hongos pertenecen al reino fungi. Pero a veces uno se encuentra algunas cuestiones donde eh, la frase se vuelve compleja, se alarga, cuando puede ser mucho más sencilla. ¿Tá? Hay que tratar de ¿tá? que sea lo más sencilla posible. Y bueno, hay algunas sustituciones como el capaz de por puede, o ven acá, esto es una cita,
estudios realizados por Platt demostraron que, y ahí es una cita, ¿tá? Bueno, en fin. Después hay algunas cosas que pueden entrar en vocabulario rebuscado. Algunos ejemplos son estos. Yo, por ejemplo, con alguno de estos ejemplos discrepo, por ejemplo, ahora lo voy a comentar, pero depende de a quién esté dirigida. ¿Tá? Por ejemplo, bueno, afección biológica, enfermedad, aleatoriamente, al azar. Por ejemplo, si yo que escribo estas cosas, si escribo para gente que no sabe, hablo al azar. Ahora, si estoy hablando con mis colegas, eh, em, ¿cómo es? Probabilistas, hablo así, digo aleatoriamente, porque todos entendemos. ¿Tá? Entonces, esto no es, para el que estudia probabilidad, esto no es rebuscado, es como se debe decir. Nunca decimos al azar dentro de los probabilistas, decimos aleatorio. ¿Tá? Ahora, si voy a hablar con estudiantes o con público en general o yo qué sé, bueno, uso la palabra, si la publicación va dirigida a público en general, al azar. Esto tiene que ver con esto. Entonces, espurio y falso, a veces se dice, este es un resultado espurio, ¿no? ¿Tá? Eso es muy común en la comunicación científica. Uno después se acostumbra y si le dicen este es un resultado falso, no le suena tan bien, porque espurio es un resultado donde la palabra espuria, en ciencia, tiene como un significado que es que está mal, ¿no? Pero que resultó a partir del método, lo que fuera. Y cuando es falso, nosotros en general lo que estamos diciendo que es como una mentira. ¿Ah? Eh, si no hablaríamos, o, o a veces lo podemos llevar hasta el término de falsación, pero espurio indica más como por el procedimiento y un resultado que fue contaminado, yo qué sé, ¿no? Pero obviamente, si estamos hablando con gente que no usa este término, bueno, ponemos falso. Bueno, hipodigmo con muestra, bueno, esta palabra no se usa, nadie la usa, ¿no? Así que si la usamos es porque la buscamos en el diccionario, no sé. Siempre se habla de la muestra. Bueno, en fin. Bueno, preciado líquido, sí, es obvio. En ciencia no decimos el preciado líquido, ¿ah? Decimos agua. ¿Ah? El preciado líquido lo dicen la novela o los periodistas, etcétera. Eh, en fin. Y luego las redundancias, como pueden ser subir par, no, es para. Subir para arriba, acá está mal escrito todo, pero bueno, ustedes me entienden, subir para arriba, bajar para abajo, yo qué sé. A veces se pone, eso es obvio que hay que evitarlo. También la falta de ortografía, o sea que de paso, que también. eh, a veces se utiliza algo redundante para enfatizar algo. Eh, pero a veces hay que ver cuando es necesario para enfatizar y cuando no es necesario. Eso, bueno, se ve al corregir o al releer. Por ejemplo, redundante, los experimentos que se llevaron a cabo produjeron estos resultados. ¿Tá? Y lo correcto, mejor es, los experimentos produjeron estos resultados. ¿Tá? Porque es obvio que los experimentos se llevaron a cabo. Pero bueno, o los resultados obtenidos en las áreas estudiadas demuestran que los hongos son más abundantes. ¿Eh? Ah, y bueno, algo menos redundante, porque acá son resultados obviamente que están hechas en áreas estudiadas, ¿no? Los resultados demuestran que los hongos son más abundantes. En fin, todo este tema. Después hay temas con la puntuación que hay que tener cuidado, eh, porque eh, hay que usarlo. Acá hay tres ejemplos de, por ejemplo, el mal uso de las comas. Bueno, vean uno. Este es espantoso para leerlo, ¿no? La encuesta de opinión realizada en la facultad dio como resultado que aquellos que tienen una formación biológica previa que puede ser del liceo o extrauniversitaria tienen facilidades a la hora de enfrentar la materia de primero. ¿Ah? Vean que hasta tuve que parar ahí en el medio a respirar porque era imposible. ¿Ah?
Después puede ser demasiado pausado. La encuesta de opinión realizada en la facultad dio como resultado que aquellos que tienen una formación biológica previa, que puede ser del liceo o extrauniversitaria, tienen facilidades a la hora de enfrentar las materias de primero. Bueno, también. Y bueno, acá hay una más razonable, donde la encuesta de opinión realizada en la facultad dio como resultado que aquellos que tienen una formación biológica previa, que pueden ser del liceo o extrauniversitaria, tienen facilidades a la hora de enfrentar las materias de primero. ¿Saben qué? Era una forma más natural de lectura. En fin, y eso lo da la experiencia de cómo debe puntuarse, cómo deben usarse las comas, de escribir. Bueno, la coma, como ven, produce una breve pausa, ¿no? Se separan elementos de una lista, aparte de una oración, y el punto y coma, ¿tá? Produce una pausa más larga y se usa esencialmente para dos cosas: separar elementos de una lista que contiene comas, o sea, varias comas, luego un punto y coma, o vincular parte de la oración que podrían ser oraciones independientes, ¿tá? Como hoy lo veíamos en un ejemplo anterior, ¿no? Que se usaba eso y quedaba un párrafo, era una oración demasiado larga, la oración, perdón. ¿Tá? Los dos puntos es para introducir una lista y las comillas para citas, como ya vimos en la clase pasada. Eh, Acá hay un uso de las comillas, ¿tá? Usándolo como algo para, como darle, relativizar el tema, ¿no? Es decir, que es como cuando hasta cuando uno habla y pone las comillas, ¿tá? Porque ya se sabe que eh, no existe el fantasma. Entonces, los habitantes del pueblo sostienen que los visita un fantasma, ¿no? Pero uno que sabe que no existe, entonces le pone el fantasma, entre comillas, ¿no? Se aparecería todas las tardes luego de la caída del sol. ¿Tá? Para ser relativo eso. Bueno, de citas hemos visto muchas cosas. Lo voy a pasar muy brevemente porque creo que lo explicamos muy bien. No sé si muy bien, pero lo explicamos en la clase pasada. Entonces, hay que se usan para justificar con evidencia lo que se afirma, ¿tá? Porque está citado de tal persona, ¿tá? Para evitar el plagio, o sea, dar la autoría al concepto que vertió otro autor. ¿Sí? Permite, el tercer punto es muy importante. Bueno, todos estos son muy importantes, ¿no? Porque la autoría de las ideas es muy importante. Pero también, digo, este punto es importante porque al nosotros citar a alguien y luego al referenciarlo en las referencias, entonces le permitimos a quien lee que vaya y busque el artículo original y pueda ampliar su información. Ir a verificar lo que decimos y al mismo tiempo leerse otro artículo y ampliar su información, su conocimiento. ¿Está? Eso es importante. Ahora, en las cosas, como yo decía, bien conocidas, no hace falta citarlas. A veces pasa cuando uno cambia de disciplina. Creo que los comenté en la clase pasada. A veces yo he escrito algunas cosas para alguna disciplina que desde los autores de la matemática o el teorema que se utiliza es tan conocido que nunca se cita. Pero cuando paso a otra disciplina me piden, a ver, ¿cómo citamos esto? Hay que citar esto, ¿no? Y yo les digo, no, no hay que citarlo porque es muy conocido, pero es conocido de pronto para nosotros, no tan conocido en otra disciplina. Entonces, eso se hace según a quien esté dirigido. ¿Está? Eh, Hay que evitar el abuso de citas textuales. Es decir, hay que no está mal poner una cita textual, sobre todo para cuando el autor lo dice tan claro que es lo mejor que podemos hacer. ¿Ah? Se precisan las palabras del autor, pero en lo posible hay que tratar de usar mucho nuestras palabras. ¿Tá? Eh, eh, entonces, eh, no hay que abusar de las citas textuales. En realidad se trata de no abusar. A veces se ponen hasta pequeñas cosas que son palabras del autor porque dice algo que hasta después implica un nuevo concepto, lo que fuera. Pero
en general hay que tratar de utilizar nuestras propias palabras. ¿Está? Eh, entonces, con eso estaríamos viendo los detalles de lenguaje, de sintaxis, de verbosidad, de puntuación, de longitud de párrafos, de longitud de oraciones, en fin, que en general se usan. Siempre hay excepciones, no hay, el lenguaje no es matemática, entonces eh, tiene sus reglas, pero no son tan estrictas. Bueno, hay cosas que donde sí hay que ser estricto, pero digo, este, mm, se tiene cierta libertad. Y como ya anunciaba Rebeca, a veces, por ejemplo, yo decía, sí, esto hasta ahora las son normas APA séptima edición, pero en realidad yo sigo viendo muchísimas escrituras donde no hay, eh, eh, ¿cómo es? Eh, entre párrafos una línea, ¿no? Como decía eso. Está la sangría y, bueno, lo veo como ella lo ve. Em, pero hay cosas que hay que tratar de evitar, sobre todo en las cuestiones de claridad, de brevedad. Bueno, lo de citas es obvio para no cometer un plagio y ayudar al lector a encontrar más información. El sentido común es lo que debe, y la práctica, y la práctica de hacer cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces, en el tiempito que nos está quedando, eh, de, vean que yo estoy, por favor lean el material, porque yo estoy omitiendo mucha cosa por los tiempos que nos dan, ¿no? Y lo que tenemos que tratar. Entonces, vamos a los artículos de vuelta, un poquito más, porque esto es algo que ustedes van a trabajar mucho, o no sé si trabajar mucho, pero van a leer en su vida. Este, Tal vez alguno lo elabore, yo qué sé. Entonces, artículos científicos o de investigación. Bueno, ¿qué tiene? Como dijimos, ahora vamos a ver, vamos a ir un poquito más al detalle, una introducción, los métodos, los resultados y la discusión. Eso digamos que es el formato básico de tu artículo. ¿Está? En matemática, por ejemplo, no hay este tipo de métodos. ¿Está? Porque hay una introducción y luego, en realidad, esto de métodos y resultados, más bien es casi resultados, uno pone los teoremas, ¿está? Porque demuestra los teoremas. Entonces, no hay una muestra, no hay un enfoque metodológico, porque esto es esencialmente lógica, ¿no? Lo que uno hace, matemática. Entonces están la prueba de las cosas. La introducción siempre está, ¿tá? Pero puede variar esta parte. Eh, y cierta discusión de resultados, cierta, porque cuando uno prueba un teorema o lo que fuera, no hay mucho para discutir. Se probó. Pero sí aportaciones o limitaciones, todo lo que puede haber. Entonces cambia un poquito siendo la disciplina, ¿no? Entonces, ¿qué se va a poner en la introducción? Esto sí es en general siempre. Se presenta el problema y por qué puede interesarle a alguien. ¿Cuál es lo importante? ¿Ah? ¿Qué es lo importante de, de ese problema y por qué es de interés? Entonces se va de lo general a lo particular. Por ejemplo, acá voy a poner un ejemplo de una docente, Karina Curione, que trabajó hace tiempo ya de esto, con un programa de ajedrez y, bueno, su teoría es que los niños que aprendían ajedrez tenían mejor rendimiento en la escuela. Y trató de hacer una investigación en ese aspecto. Entonces, en su introducción, ¿ven? Dice, el ajedrez es un juego complejo que contiene un número finito de reglas bien establecidas, cuyo dominio es parte central en el proceso del aprendizaje del juego. Para alcanzar el dominio del juego, el niño debe ser capaz de comprender y tener conciencia de las reglas que lo caracterizan. Esto resulta pertinente, por esto resulta pertinente analizar el proceso del desarrollo ontogénico de la comprensión de las reglas del juego en general y las del ajedrez en particular, mostrando su relación con el desarrollo cognitivo. ¿Ven?
¿Está? Apunta hacia las reglas. Y ahí está la introducción de por qué es interesante estudiar eso. Entonces, en la introducción, que, que abarca antecedentes, entonces establecer un territorio, lo que se llama, ¿no? Es decir, lo que se hizo antes. A esto suele llamársele más académicamente antecedentes. Establecer un nicho, que es decir, encontrar algo que está faltando, por eso uno va a investigar, porque todo no está completo. La ciencia está llena de nichos, es decir, de cosas que faltan investigar. Bueno, establecer, encontrarlo, y luego decir, bueno, sería ocupar el nicho, que es presentar un método para investigar y cerrar o llevar una respuesta a ese nicho. ¿Está? Es decir, lo que se va a presentar. Entonces, en este caso, establecer el territorio, ¿no? Vean que tenía tres elementos: establecer el territorio, establecer el nicho, ocupar el nicho. ¿Qué es lo que se va a en esta introducción? Para establecer el territorio es selección de artículos relevantes, ¿tá? Eh, obviamente va dirigido a una audiencia especializada, es decir, para que entienden el, mm, el del territorio, ¿tá? Entonces, ahí el contenido que se va a, a utilizar es para audiencia especializada. eh, y obviamente va a incluir revisiones de los trabajos que se han hecho en ese tema, ¿no? Entonces, eso va a estar dentro del. Ahora, luego hay que reconocer que hay algo que no se ha hecho, ¿tá? ¿Tá? Y se puede citar en lo que tiene que ver en, 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 en estas antecedentes todo lo hecho anteriormente. Yo que sé, por ejemplo, acá se cita INED, ¿ah? El informe de aristas. ¿Ah? Entonces, en todo este tramo van a aparecer lo que se llamaría los antecedentes. ¿Tá? Se va a revisar los artículos relevantes, se va a tratar se va a tratar, no, se debe enfocar a esta audiencia especializada, se va a partir de estos artículos relevantes revisar, se van a poner las citas, ¿tá? Se va a reconocer la autoría, ¿tá? Y se va a encontrar un faltante, un nicho, algo que todavía no se ha hecho. ¿Tá? Acá estamos, paso uno es el problema, los antecedentes. Acá es lo que no se sabe, ¿tá? Lo que falta. Y lo que se hizo fue investigar sobre esto y se va a presentar, ¿tá? Algo sobre esta brecha, sobre este nicho de conocimiento que aún no ha sido explorado. ¿Tá? Entonces, ¿cómo decir o establecer el nicho en un proyecto, en un artículo? Por ejemplo, hay determinadas oraciones que nos permiten abrir eso. Por ejemplo, falta replicar, existen diferencias en los resultados. ¿Vieron que en el artículo de Dunlowski había una parte que decían que no eran concluyentes los resultados? ¿Se acuerdan? Bueno, porque habían diferencias o no eran concluyentes del todo. Bueno, existen diferencias en los resultados, existe controversia, es un tema de debate. ¿Tá? Vean el último. La importancia del estudio de Juancito, podría ser ahí, ha sido subestimada. Entonces, no se ha ido más por ese enfoque, pero yo quiero retomarlo. Bueno, en fin. ¿Tá? Ahí establecimos el nicho, lo que hay que investigar. Y luego vamos a ocupar el nicho con los objetivos. ¿Tá? Y bueno, el presente estudio fue diseñado con los objetivos el objetivo del presente trabajo es establecer, nuestra hipótesis se utiliza mucho, etc. Entonces, ¿ven? Y ahí es donde estamos diciendo, ¿no? Cómo vamos a responder a lo que falta acá, ¿no?
a este nicho. Eso va siempre en la introducción. Luego viene todo el tema de métodos. Acá hay mucha variedad, ¿ah? Eh, de, de cuestiones, ¿no? Es decir, va desde muestra, todo, vamos a ir mirando algunas cosas, ¿no? Queremos en esta parte va a estar, como dijimos, la muestra, el enfoque metodológico, los análisis que hicimos, eh, mm, qué instrumentos utilizamos, todo eso. Todo eso con el afán de qué? De que si alguien quiere duda de nuestra investigación o quiere hacerla, pueda replicar lo que nosotros hicimos. Entonces vean, por ejemplo, este es algo muy sencillo, ¿no? Se trabajó con 25 niños de tercer año, ven, está hablando de la muestra, 15 varones, 10 mujeres y 39 niños de sexto año escolar, 19 varones y 20 mujeres, ¿no? O sea que ya dijimos cómo está la muestra. Previo consentimiento informado, firmado por los padres, ¿no? Cuestiones éticas, los cuales recibieron instrucción ajedrecística en el marco del programa ajedrez en la escuela. ¿Saben qué es lo que se dice? Todos los participantes provenientes de escuelas de tiempo completo, de acuerdo con la definición del Monitor Educativo de Educación Primaria, ANEP 2004, ven que acá está explicando cómo seleccionar a los niños. Escuelas de tiempo completo, y estas son escuelas de tiempo completo de acuerdo a cómo están definidas en el Monitor del Educativo de Educación Primaria. Se trabajó en modalidad de talleres de ajedrez semanalmente, con una duración de 1 hora aproximadamente entre los meses de mayo y noviembre. ¿Ven? Un ejemplo, bien sencillo, este es bien sencillo. Los hay muchísimo más complejos, ¿no? Este es, no, es bien sencillo. Luego vienen los resultados, ¿ah? Y ahí está lo que se encontró. Entonces van texto, obviamente que va mucho texto, pero también van gráficas como estas o tablas. ¿Ah? Pueden ser tablas de correlación, como en este caso, que ven que tienen punto 46, punto 21, punto 41. Los asteriscos son los niveles de significación, gráficos por grupo, yo qué sé, pero obviamente no es solo esto, ¿no? Está todo el texto y los test de hipótesis, lo que dieron, etcétera, etcétera. Todo eso. Y por último, viene lo que son la discusión de resultados, ¿no? De las consecuencias que tienen, ¿no? Entonces, discusión general de lo que se encontró, lo novedoso que hubo. Luego, si esto generó nuevas hipótesis, es decir, si hubo un cambio de nuevas hipótesis o limitaciones, también podría darse acá. Y luego una cuestión que podría ser especulativa, donde uno especula sobre futuras acciones. No están probadas, pero puede tener una cuestión especulativa, donde uno dice en qué dirección va esto, lo que piensa. Eso no está mal, porque está en la parte de discusión. Bueno, eso después lo podrá tomar las nuevas hipótesis y lo especulativo lo puede tomar otro autor o uno mismo para seguir investigando este tema. Vamos a un ejemplo de discusión, yo qué sé. A ver, ¿ven ahora? Acá quería mostrar un ejemplo de discusión de Dunlowski, ¿cómo era? Él le llama closing remarks. ¿Ven? Entonces, qué es lo que hace? Primero arranca con la utilidad relativa de las técnicas de aprendizaje, pero me dejaron hablando como un minuto y pico, y no me dijeron nada. Entonces, bueno, él en la discusión la marca así, como la utilidad relativa de las técnicas de aprendizaje. ¿Se acuerdan de esta tablita? Esta fue la que usamos hace ya tiempo. ¿Se acuerdan de cada técnica de aprendizaje y su utilidad moderada, baja, alta? ¿Se acuerdan la práctica distribuida? ¿Tá? ¿Ah? Las pruebas de prácticas, ¿se acuerdan que eran las dos que tenía? ¿No? Bueno, estaba esta tablita. Luego, las implicaciones para la investigación de las técnicas de aprendizaje. Ven que esto tiene que ver justamente con todas las implicaciones, con todos los desarrollos futuros, con todo lo que falta. Luego,
pone implicaciones para los estudiantes, los maestros, para la evaluación estudiantil, y ahí termina. ¿Tá? Es decir, el artículo termina siempre, ahora dejo de compartir un segundo para no irme a otra cosa y ustedes vean cualquier cosa, ¿tá? Siempre termina con una discusión. Por último, va la bibliografía utilizada, o mejor dicho, ¿qué bibliografía? Las referencias. ¿Tá? Las referencias. Entonces, alguna cuestión más sobre el resumen no abstract, que ya comentamos, pero porque vimos de introducción en adelante, es importante hacerlo bien, porque como bien nos decía Camila, es el resumen, es la carta de presentación del artículo, ¿no? Y realmente es el que define su futuro. En general, uno lee el abstract, ¿no? Acá y que es corto, y entonces ahí ve si le interesa, si no le interesa, si están los temas que a uno le interesan. Entonces, la importancia es que tiene que ser es de una rápida lectura porque es cortito. Ahí uno decide si sigue leyendo o no. ¿Tá? Y además el abstract va a estar accesible en base de datos. Por lo tanto, es lo que sale en la búsqueda. ¿Tá? No sale todo el artículo, sale en la búsqueda el abstract. Bueno, y acá las características generales. Vean por qué yo digo que son generales. Porque el de Dunlowski no tiene estas características, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en general están en un solo párrafo, no lleva referencias, en tiempo pasado, sin siglas, corto, ¿tá? Y trae introducción, métodos y resultados. A veces discusión. ¿Tá? Como esto está en una revista en español, se pide el resumen en español y el abstract en inglés. A veces. ¿Tá? Estos tipos de resumen, hay algunos que son informativos, otros que son descriptivos, pero que siempre hay que incluir en un resumen, porque es importante el tema o el problema que aborda, lo que nosotros vamos a investigar, la hipótesis que investigamos, los métodos y abordajes que se utilizaron y los resultados más importantes. Todo en 150 a 250 palabras, depende de la revista. La revista dice cuánto. Bueno, ¿qué errores uno comete en los resúmenes? No es entendible en sí mismo, ¿tá? No incluye los objetivos, no se incluyen los materiales y métodos, o brevemente, estamos hablando que todo es brevemente, no se incluyen los resultados más relevantes, eh, o al revés, incluye información que no es relevante, ¿tá? O cosas que en el texto después no aparecen, no es conciso, no es preciso, ¿tá? El orden, aparecen primero la discusión y por último el objetivo. Eso está mal. Bueno, no informa suficientemente, no está presente el objetivo, no se describe el hallazgo principal. Y bueno, exceder el límite de palabras ya es una tontería, porque quiere decir que ni siquiera leyó lo que le dice el editor de la revista, la cantidad de palabras que tiene que usar. Pero se suele hacer, suele pasar. Entonces, creo que con esto ya hemos visto unos cuantos ejemplos, unos cuantos hemos visto casi todo, más que ejemplos, casi todo lo que hay que hablar de artículos, etc. Acá hay algunos ejemplos de abstract, donde vean, donde aparece, yo qué sé, la introducción, los métodos y los resultados. Vamos a leer uno y ya está. En la última década, diversos estudios han demostrado que las habilidades fonológicas, suprasegmentales y o prosódicas, conocimiento de rasgos prosódicos del lenguaje, tales como el acento, las pausas y la entonación, influyen en el desarrollo de la lectoescritura. Sin embargo, la mayoría de los estudios se han realizado en inglés y se han centrado fundamentalmente en el análisis de habilidades suprasegmentales a nivel léxico, ¿no? La introducción. Este estudio analiza, ¿ven? Ahí ya aparece el objetivo, ¿no? y los métodos. ¿Está? Este estudio analiza las relaciones entre las habilidades suprasegmentales y el desarrollo lector en 92 niños españoles de quinto de educación primaria. Se tomaron medidas de vocabulario, conciencia fonológica y habilidades suprasegmentales. Conciencia del acento en palabras y pseudopalabras, nombres compuestos y ritmo no lingüístico.
así como de lectura de palabras y comprensión lectora. Y luego vienen los resultados. Los resultados muestran que las habilidades suprasegmentales predicen un porcentaje significativo de la varianza de las habilidades lectoras, una vez controlada la influencia de la conciencia fonológica y del vocabulario. Además, las diferentes habilidades prosódicas, conciencia prosódica a nivel léxico, métrico y ritmo no lingüístico, presentan distintos patrones de relación con las habilidades lectoras. En fin, ¿ven? Etcétera. Hay distintos acá ejemplos. Este incluye algo de discusión. ¿Ah? Entonces, bueno, concretamente hemos visto y revisado entonces las pautas más importantes. Hay que leer, obviamente, el artículo, el capítulo de libros a 110 páginas de materiales. Entonces, a ver si hay dudas. No sé si hay alguna duda sobre esto. Es muy sencillo, pero capaz que genera alguna duda. ¿Alguien tiene dudas respecto a esto? Bien. No se entiende, profe. ¿Entiendes? Es muy fácil. Si no hay dudas, terminamos acá. Bien. Bueno, Gracias. Muchas gracias, Gracias. profe. Gracias, profe. Gracias, Viernes. profe. Nos vemos. Nos vemos. Chau, Hasta la chau. próxima.